Voy a hablar de algo que ya sé que todos han escuchado, porque no hay ni una persona aquí que no haya escuchado el Evangelio, no hay ni uno nuevo, ni siquiera Catalina, ¿cierto? Vamos a hablar del primer Evangelio que aparece en la Biblia, vamos a hablar de las buenas nuevas de salvación, vamos a hablar de esas buenas noticias, vamos a hablar de la cruz. ¿Listo? Bueno. Pero antes de comenzar, quiero que entendamos algo. Yo sé que la mayoría ya lo entiende, pero quiero que lo repasemos y quiero que lo miremos. Eclesiastés 7:20. Bueno, asegúrese de tener Biblia, porque yo sé que la vamos a necesitar. Vamos a leer todo el tiempo la Biblia. Vamos a leer más pasajes de lo que yo voy a hablar aquí. ¿Listo? Yo sé que ya muchos entienden este mensaje, pero lo debemos recordar y no sabemos a quién falta escucharlo. Bueno, el título de esta enseñanza puede ser ¿quién ha creído? ¿Listo? Dice Eclesiastés 7:20: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Cierto? Nadie. Voy a tomar varios pasajes. Romanos 3:10 al 12. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bueno, muchos ya han reconocido que se han equivocado, ¿cierto? Pero creen que por sus obras quizás el Señor tenga misericordia y los perdone, ¿cierto? Pero recordemos que la palabra de Dios dice que nuestras mejores obras son trapos de inmundicia para Él, ¿cierto? Son algo asqueroso, ¿cierto? Bueno, Mateo 5:22. Vamos al Sermón del Monte y quiero que miren algo. Está hablando el Señor en los pasajes que voy a leer, está hablando Jesús y le está predicando ¿a quiénes? A sus discípulos, a sus seguidores, a las personas que Él amaba y a Él lo amaban. ¿Listo? Y miren cómo les mostró. Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que se enoje será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, sabemos que fatuo es idiota, quedará expuesto al infierno. ¿Listo? Al infierno de fuego. Le está hablando a las personas que amaban y con amor seguramente les está diciendo cuál era la consecuencia de sus pecados. ¿Listo? Miremos ahí mismo en el capítulo 5 de Mateo, versículos 27 al 29. El Señor es el que está hablando. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Quiero que noten esto. En la Biblia no se habla sino de cielo o infierno. El Señor no les habló de un lugar intermedio donde iban a pasar quizás un tiempo de purgatorio. Esa palabra no existe en la Biblia. ¿Listo? Hebreos 9:27 dice: como está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. ¿Listo? Ahora, si alguno cree que no ha infringido ninguno de estos dos mandamientos, terminemos con este. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos
tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Cierto? Wow. También recordamos de dónde nos sacó el Señor, ¿cierto? Todos conocemos Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Listo? Bueno, pero ahora hay un problema muy grande. El pastor hace 8 días tocó ese pasaje, Éxodo 34, 6 y 7. Le dice, traten de estar buscando, si no va a ser muy difícil la enseñanza. 34, 6 al 7. Éxodo 34, 6 al 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo, ese es el gran problema que hay, la diferencia inmensa que hay entre los judíos y los cristianos, sí, ya les voy a decir cuál es, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Un cristiano sabe que necesita un salvador. Los judíos es el problema, ellos creen que no lo necesitan, creyeron que no lo necesitaron. Bueno, entonces ese es el gran problema. Y ahorita leímos otro pasaje, Hebreos 9:22, y el pastor lo resaltó: sin derramamiento de sangre no hay remisión. ¿O cuál es la otra palabra para remisión? Pecado. ¿Listo? No hay perdón de pecado. Bueno, entonces por eso es que en el Antiguo Testamento se demandaba sacrificar un cordero cada año por todos los pecados, ¿cierto? ¿Y cómo tenía que ser ese cordero? Perfecto, sin mancha, ¿cierto? Y así fue como Juan el Bautista presentó al Señor. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿cierto? Esa es la buena noticia. La buena noticia es que todos merecemos morir, todos merecemos estar separados por una eternidad de Dios, ¿cierto? Pero Él nos mostró el puente, Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Bueno, ojalá todos aquí hayamos entendido eso. ¿Listo? Les conté que íbamos a hablar del primer evangelio. ¿Y dónde se encuentra el primer evangelio? Isaías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en Isaías 53 vamos a ver que todo completico, como en ninguna parte de la Biblia se encuentra. Oigan bien, es el corazón. Y enseguida les voy a mostrar algo muy particular también de Isaías 53. Escrito 700 años antes de Cristo. Y miren cómo se cumplió esa profecía al detalle. 700 años antes de Cristo, Isaías estaba escribiendo sobre la encarnación de Dios, sobre los padecimientos de Dios, del Señor Jesucristo, sobre su crucifixión, su sepultura, su resurrección, su ascensión. Todo eso lo vamos a ver enseguida. Voy a pasar rápido, para que no piensen cuánto va a durar esta enseñanza. Bueno, miren lo particular de Isaías. Isaías es un libro que contiene 66 capítulos, al igual que la Biblia, ¿cierto? Sus primeros 39 capítulos hablan de juicio sobre varias naciones, incluyendo Judá, judío o Israel. ¿Listo? Los primeros 39. Asimismo, la primera parte de la Biblia del Antiguo Testamento está compuesto por 39 libros. ¿Listo? Los segundos 27 capítulos de Isaías, o sea, del capítulo 40 al 66, ¿de qué hablan? De liberación y redención. ¿Listo? Asimismo, el Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros que hablan de ¿qué? Del cumplimiento de esa profecía por la cual podíamos ser salvados. ¿Listo? Presten atención a eso, que esto es todavía más particular. En toda la mitad de esa segunda parte del libro de Isaías, o sea, la mitad
De esos 27 capítulos se encuentra ¿cuál? Sería el capítulo 14, 13 más atrás, 13 más adelante, ¿cierto? Y 39 más 14 da 53. ¿Listo? ¿Me hizo entender? Y miren lo que hay en toda la mitad. Bueno, es el corazón, es todo el mensaje. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Bueno, ahorita vamos a desarrollar. ¿Listo? Quería hacer. Martín Lutero dijo que Isaías 53, todo creyente se los debía de saber de memoria. Y encontré otros predicadores que han dicho lo mismo. Bueno, miren la introducción desde el capítulo 52, versículos 13 y 15, que hace Dios. Aquí está hablando Dios, versículos 13 al 15 del capítulo 52. Isaías 52, 13 al 15. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Miren esto. Está hablando Dios, ¿y de quién está hablando? Del Señor. ¿Y lo podemos confirmar en dónde? En Hechos capítulo 8, cuando Felipe le explica al eunuco etíope ese pasaje de Isaías, ¿cierto? ¿Qué pregunta el eunuco etíope? ¿De quién está hablando? El profeta, ¿de él mismo o de otro? ¿Listo? Y Felipe le explica que habla del Señor Jesucristo. He aquí que mi siervo, mi esclavo, ¿por qué? Porque hace la voluntad del Padre, o sea, ¿quién? El Señor, será prosperado, será engrandecido y será exaltado y puesto muy en alto. Bueno, lo parafraseé ahí. En ninguna otra parte de la Biblia, solamente en Isaías 6 se describe a alguien así, con esos atributos. O sea, podemos ver el primer punto, de que ese Mesías, ese enviado, ese ungido, ¿era quién? Dios, tenía que ser Dios. Y otra palabra para el Señor Jesucristo que encontramos en el Nuevo Testamento del griego es Kyrios. Y Kyrios quiere decir no solo Señor, sino que reúne todos los nombres de la deidad, además de todos sus atributos. Usted debe creer que el Señor Jesucristo es Dios, y Él es Dios. Bueno, ¿cuándo sucederá esto? ¿Por qué? ¿Qué dice el Nuevo Testamento? ¿Quién es el Dios, el príncipe de este mundo? Satanás, ¿cierto? En Corintios dice que el Dios de este mundo es el diablo, ¿cierto? Pero Dios, Jesucristo, ya está a la derecha del Padre y está reinando. Y va a venir a la tierra de manera literal a gobernar aquí, a reinar aquí. ¿Listo? Versículo 14. Voy a estar en la Biblia todo el tiempo va a ser así. Así que, si no quiere dormirse, puede seguirme en la palabra. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Y vimos que no solamente fue su rostro desfigurado con las cachetadas, los puños y las espinas que podían tener hasta 3,5 pulgadas de largo. No, todo su cuerpo fue molido, fue perforado y fue traspasado con una lanza, ¿cierto? Todo por amor a nosotros. Y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Claro que se asombraron tanto que no eran capaces de mirarlos, como cuando uno mira algo que le parece como un poquito vergonzoso, no es capaz de sostener la mirada. Así asombrará él a muchas naciones. Miren que acabamos de ver fácilmente, Jesucristo está en la gloria, es humillado y ahora vamos a ver su exaltación. Esa es la introducción que Dios hace del capítulo 53 de Isaías. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado
y entenderán lo que jamás habían oído. Cuando el Señor vuelva, va a haber tal despliegue de poder de parte de Él aquí en la tierra que todos los dirigentes y gobernantes del mundo van a enmudecer, se van a quedar callados, ¿cierto? Y asegúrese de estar creyendo esto. Bueno, les acaba de decir, ahí está la gloria, la humillación y la exaltación del Cordero de Dios. Subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Miren que esto fue escrito 700 años antes de Cristo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Dejémoslo hasta ahí. Ojalá Dios nos diera un corazón. Yo le he pedido a Dios eso, que me dé un corazón, que yo pueda comprender todo lo que hay ahí. Amén. Pero no racionalmente, sino de corazón. Yo estoy seguro que si nosotros entendemos eso, nuestra alabanza va a ser muy diferente. La manera como adoramos al Señor va a ser muy diferente. Si entendemos esto, nuestras vidas van a ser muy diferentes. Amén. Bueno, ¿quién está hablando en este pasaje? Ahorita les dije que está hablando Dios. Ahora, ¿quién está hablando? Miren esto. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Son plurales. Como que escondimos de Él el rostro. No lo estimamos. Llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Quién está hablando? Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Saben quién está hablando ahí? Los judíos. Los judíos, cuando se den cuenta de lo que le hicieron al Mesías, al enviado de Dios. Esa es una profecía. Isaías 53 es una profecía que todavía no se ha cumplido, pero que incluye la venida del Mesías. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Vamos a ver la profecía. Zacarías 12, 10. Ahora miren lo que pasa. Miren cómo van a llorar los judíos cuando se den cuenta de lo que le hicieron al Mesías. Capítulo 53 de Isaías es un capítulo de lloro, de lamento, de gemidos. Zacarías 12:10. Miren la misma profecía. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. ¿Cómo se llora por un hijo unigénito?
afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá ya gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad-Rimón en el valle de Megiddo. En el valle de Adad-Rimón murió Josías en una guerra, ahorita lo mencionaba ayer. Y ese día se lamentó Jerusalén porque amaban a su rey. Y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí. Así vamos a estar llorando nosotros, si aún no lo estamos haciendo, cuando nos demos cuenta que todas las generaciones antes de nosotros y con nosotros están llenos sin el Señor. ¿Por qué está llorando el pueblo judío aquí? Porque algún día se van a dar cuenta que todas las generaciones detrás de ellos se perdieron. Capítulo 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído? En la primera venida del Señor, muy poquitos creyeron, solamente unas cuantas personas de dónde, del mundo. Las personas importantes no creyeron. Si acaso Nicodemo, que era fariseo, y José de Arimatea, que era miembro del Sanedrín. De resto, nadie. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Nadie. Y es el pasaje que cita Pablo en Romanos 10:16 para compartir también el Evangelio. Y hoy en día, ¿quién ha creído? Nosotros también somos un remanente muy pequeño. Y puede que todavía seamos más pequeños de lo que creemos que vemos acá. ¿Quién ha creído? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sobre quién se manifestó el poder encarnado de Dios? Sobre Jesús. Cuando devolvió la vista a los cielos, cuando alimentó a 5,000 personas en la primera ocasión, más mujeres y niños, a 4,000 personas en la segunda ocasión, cuando demostró su poder sobre la naturaleza, calmando la tempestad, caminando sobre las aguas, resucitando muertos. ¿Sobre quién se manifestó el brazo de Jehová? Cuando él mismo resucitó. Subirá cual renuevo delante de él. Un renuevo es una ramita que nace en un árbol después de ser podada. Y de la misma manera, Dios Padre estuvo siguiendo cada paso del Señor aquí en la tierra, ordenando todas las cosas para hacer su voluntad. Y como raíz de tierra seca. ¿Qué es una raíz de tierra seca? Nada. Un palo, nada. Palo muerto. Así era. Así fue el Señor. Ellos sabían, el Mesías vendría de la tribu de Judá, de la familia de David. Y eso lo cumplió Jesús. Pero ¿qué pasó con la tribu de Judá, con la familia de David? Nada, habían perdido toda su realeza. Tanto María como José, que ambos cumplen con ese requisito, ya eran personas muy humildes. Habían perdido toda esa realeza. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Miren qué profecía como se cumplió. Cada detalle. Usted con eso le puede mostrar a una persona que la Biblia es completamente inspirada por Dios y es exacta. No hay parecer en él, claro. Ellos no sé, ellos ¿qué? ¿Cómo era Saúl? De buen parecer. ¿Cómo era David? Descrito, era rubio, de ojos bonitos. ¿Cómo era Moisés? De Moisés se dice que también era hermoso. Pero él no, en él no había parecer. Incluso hasta uno de sus discípulos, Bartolomé, se expresó de él cuando le contaron del Mesías. De Nazaret puede salir algo bueno. ¿Nazaret? Todo esto para que su deidad solamente pudiera ser revelada por fe. Voy en el versículo 3 del capítulo 53. Despreciado y desechado entre los hombres, fue menospreciado.
varón de dolores, experimentado en quebranto. Vea, el Señor, estoy seguro, no solamente sufrió y padeció por lo que recibió, por el castigo que recibió. Él también, la aflicción de él, yo creo que fue más profunda al darse cuenta, él ya lo sabía, de que iba a ser rechazado por su pueblo escogido y por el resto de la humanidad. Vean qué profecía, ¿quién ha creído? Si comienza. El dolor de él haberse entregado y todavía esa dureza de corazón. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. A nadie le importó. Los judíos no quieren saber nada de un Mesías crucificado. ¿Saben cómo se expresan hoy en día el pueblo judío del Mesías? ¿Saben cómo lo llaman? El colgado, el hijo de María, con un soldado romano que no reconoció. Dicen de él que su nombre sea borrado. Y eso decimos cuando rechazamos a Cristo. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El Señor cargó con las consecuencias de nuestros pecados, con las tristezas, las aflicciones, con nuestras penas. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Los judíos creen que lo que le hicieron fue un favor a Dios, habiendo castigado al Mesías. Ellos creen que él se lo merecía, según ellos, por blasfemia, por haberse llamado Dios. ¿Y cómo azotado? Imaginen, Pilato lo quería liberar, Pilato no lo quería crucificar. Entonces, ¿Pilato qué hizo? Que lo azotaran todavía más fuerte, para que ellos calmaran su ira y así evitarse tenerlo que crucificar. O sea que esos azotes fueron un preámbulo para la crucifixión. De tal manera él padeció por nosotros. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Así van a reconocer los judíos y todos los reyes de la tierra cuando él vuelva. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Esta es la muerte sustitutiva. Nosotros somos, como lo mencionó el pastor, quienes debíamos morir, ¿sí? Quienes debíamos de haber sido crucificados, ¿sí? Una muerte vicaria. Él se ofreció a morir por otro. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Shalom. Él nos reconcilió. Ese sacrificio nos reconcilió, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, por su herida fuimos nosotros, ¿qué? Salvados. 700 años antes de esa venida, todavía está por cumplirse, cada detalle. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. A las ovejas, un alimento muy particular, ellas no son capaces de estar en manada y siempre están descarriando. Así somos nosotros. Todos nosotros hemos pecado, somos pecadores. Esas ovejas difícilmente por ellas mismas pueden volver al rebaño. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cierto? ¿Cómo es posible que Jesucristo hubiera podido cargar con una cantidad casi infinita de pecados? ¿Saben cómo pudo él hacer eso? Porque él es un Dios infinito. Versículos 7 y 8 es el pasaje que está citado en Hechos 8, cuando Felipe le explica el pasaje completo al eunuco. ¿Listo? Angustiado él y afligido, no abrió su boca. No abrió su boca. Él pudo haberse defendido. Él es omnisciente, él es demasiado sabio. Él hubiera podido argumentar fácilmente que era inocente y haberse librado. Y con su poder nada le hubieran podido hacer. Pero él se entregó. No abrió su boca, él no dijo nada, enmudeció. Como cordero fue llevado al matadero. Así son los corderos cuando van al matadero, calladitos.
y como oveja delante de sus trasquiladores, ¿cómo se entregó? Enmudeció y no abrió su boca. Así son las ovejas. Y así se entregó él. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Nuevamente vemos ahí esa muerte sustitutiva. Y se dispuso con los impíos su sepultura. ¿Qué querían los judíos? El Gólgota está al pie del Valle de Hinnom. En el Valle de Hinnom queda algo que es conocido como el Gehenna, era el basurero municipal donde siempre había fuego, estaban quemando las basuras y por ahí derecho las personas que ellos mataban las arrojaban ahí. Los judíos querían eso para el Señor, arrojarlo ahí junto con la basura para que se quemara después de muerte. Y se dispuso con los impíos su sepultura, pero aquí ya empieza ahora.